Muy bien. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar. Parcial número 2. Vamos a seguir con lo de base de datos. Vamos a seguir con Access, aprender Access. La idea es aprender varios, pero pues obvias razones no tenemos las horas que debemos de tener para aprender más, así que vamos a dedicarnos solo a Access, y no, imagínense. Entonces, vamos a ver, voy a volver a ponerles las tablas del videoclub que ya hicieron en Access. Espero que ya todos. Alguien que no lo haya hecho tiene que hacerlo ya, porque ya vamos a empezar a trabajar en esta base de datos ya creada. Entonces, lo que tienen que hacer los que no lo han hecho es crear estas tablas en Access, igualitas con sus nombres de sus campos, sus nombres de las tablas, todo igualito. Y porque ahorita lo que vamos a aprender es crear relaciones de tablas, es decir, tablas se relacionan con otras para poder, cuando ya tengamos, no deben de haber puesto todavía ninguna información en la base de datos, no deben haber ingresado nombres, ni claves, ni apellidos, ni nada. Ahorita vamos a ver cómo se hacen las relaciones entre las tablas, para ya llenarlas. Porque ¿cuál es la idea de tener relaciones en las tablas? Pues cuando necesitemos información, pues la información va a salir de la base de datos y necesitamos que la base de datos sepa a dónde va a ir a buscar la información. Entonces, vamos a ver cómo relacionar las tablas y los diferentes tipos de relaciones que pueden haber, que ya lo deben haber visto con David, con el maestro David, que son las clásicas 1 a 1, muchos a muchos, 1 a muchos, etc. Yo creo que ya lo vieron, ¿verdad? De esta manera lo vamos a repasar también aquí. Y ya luego, pues, para ver cómo se hace en Access, y ya luego ustedes lo hagan, ¿sale? Nos vamos a apoyar en el aula click, como siempre. La verdad, yo creo que hasta ahorita creo que ya se dan cuenta que es muy sencillo aprender ahí. Entonces, vamos a empezar a ver lo siguiente. Fíjense cómo la tabla empleado, voy a acercarlo un poquito porque ahorita pues vamos a ver más a detalle algunas cosas. Vean cómo el empleado tiene un campo que se llama clave de empleado. ¿Qué tamaño debe de tener? Eso es muy importante. Se supone que algunos le pusieron pues clave de empleado pensando que sea nada más un carácter y, por decir algo, 4 dígitos. Por ejemplo, que sea, las claves de empleado van a ser una E con números, ¿no? E0001, E0002, por ejemplo. Si así ustedes lo pensaron, entonces debe llevar 5 más o menos caracteres, ¿no? La E y 4 más, o amor 6, la E y 5 más, etc. Esta clave de empleado es muy importante saber cómo la definimos. Lo demás, pues sí, también. Pero fíjense, esta clave de empleado, ¿con quién se relaciona? Es decir, ¿qué otra tabla tiene esta clave de empleado como foránea? Entonces, nos fijamos que en cliente, que tiene su propia clave, obviamente, al final les puse clave de empleado 1, que es la misma que esta, ¿sí? O sea, estas dos, esta y esta, las voy a colorear nada más un momentito para que... Estas dos que están en verde, ¿sí? Sí lo ven, ¿verdad? Estas dos que están en verde, me perdí, espérame. ¿Dónde está? Está acá. Esas dos que se ven en verde son las que están relacionadas. Es decir, la tabla de empleado se relaciona con la tabla de cliente por medio de esta clave de empleado. Porque en empleado, este campo es su clave principal, y en cliente
este campo es la clave foránea, que se hace referencia a empleado. Entonces, ¿para qué lo queremos? Porque el día que alguien haga una renta de una película y luego se quiere saber quién lo atendió, por alguna razón, hubo una confusión, o hizo algo mal, o al contrario, para felicitar o para premiar, etcétera, pues necesitamos saber quién atendió a los clientes. ¿De qué manera vamos a saber quién atendió a los clientes? Pues bueno, vas a decir, bueno, el cliente número 5, por ejemplo, el C005, que se llama Juan, por decir algo, pues fue atendido por un empleado. Aquí no va a aparecer el nombre de empleado, ¿no? Aquí va a aparecer la clave del empleado que lo atendió. Entonces, si aquí, por ejemplo, tienes E0006, significa que el empleado número 6 fue el que lo atendió. ¿Cómo sabemos el nombre del empleado? Eso viene la situación de la relación. Te vas a ir a la tabla de empleado y vas a buscar en sus claves de empleado, bueno, no ustedes, pero es como un ejemplo para que entendamos, si no lo va a hacer la base de datos, en la tabla de empleado va a buscar aquel registro que tenga E006, va a tener varios, ¿no? E001, E002. Cuando encuentre E006, pues va a ver que se llama Pedro, por decir algo, con su apellido y toda su información. Entonces, ya vamos a saber que Pedro atendió al cliente Juan, por decir algo. ¿Vale? Entonces, de esa manera se puede saber, para no tener que aquí escribir Juan. Imagínense si escribiría Juan muchas veces, ¿no? Y la idea es, digo Pedro, perdón. El chiste es de que no se repita lo mismo. Se pueden repetir claves, pero no se pueden repetir los datos. Entonces, para eso sí existe la situación de las relaciones entre las tablas. No sé si hasta aquí está claro o hay alguna duda para que sigamos aprendiendo esto. No, profe. Todo claro. Bueno, alguien habló que escuché muy bajo, pero creo que todo bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede entonces? Pues también hay otras, por ejemplo, en empleado también tenemos la clave del turno, que pues es turno de empleado, donde aquí vamos a tener la información de los turnos que hay. Entonces, cuando necesitamos saber en qué turno está este empleado, pues basta con ver la clave de aquí, ir a la tabla turno empleado, buscar la clave y ya se sabe qué turno es, ¿no? Lo mismo con, bueno, aquí ya no hay otro. En cliente también hay clave de colonia y fraccionamiento, ¿sí? De hecho, aquí también hay clave de colonia y fraccionamiento. Esta está relacionada con la tabla de colonia, ¿no? Empleado se relaciona con la tabla colonia, con la tabla turno de empleado. Cliente se relaciona con la tabla colonia de fraccionamiento, porque aquí está su clave foránea, con clave de empleado, con empleado, ya lo vimos. Género, pues no, porque es una tabla, pero sí está relacionada con el género del cliente, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, si nos damos cuenta, cliente también está relacionado con la tabla género cliente. Entonces, está relacionada con 1, 2 y 3, ¿sí? Vamos a quitarle lo verde, era nada más para que se viera. Entonces, cliente está relacionada con otras 3. Y así nos damos cuenta que película, por ejemplo, está relacionada con género de película, para saber qué género de película es, con clave de clasificación, para saber qué clasificación es, y con clave de precio, para saber cuál es su precio, ¿no? De hecho, aquí está el precio. Y vemos que renta es la con la que más está, bueno, no con la que más, pero sí está relacionada con las otras 3 importantes, con empleado, con cliente y con película, porque se necesita saber qué película rentó un cliente y quién fue el empleado que lo atendió cuando rentó. ¿Sale? Y obviamente las otras ya son datos de la renta propia, ¿no?
Entonces aquí esta renta se va a relacionar con película, con cliente y con empleado. ¿Ok? De esa manera ya tenemos una base de datos relacionada. Es decir, tablas que se relacionan con otras porque al fin y al cabo necesitamos sacar información. Entonces, para no llenar una tabla de información que se vaya repitiendo, pues se hacen tablas intermedias para que se pueda ir relacionando y la información no esté repetida y no se vaya a perder y no se vaya ¿cómo se llama? Ser inconsistente en un momento dado. Entonces, cuando aquí ustedes ya llegan con el diseño, ustedes van a llegar a estas tablas gracias al diseño que están viendo con David. Cuando ya lleguen a estas tablas del diseño, entonces es cuando ya se crea la base de datos. Y en ese caso ya lo hicimos, el primer parcial, ustedes hicieron estas tablas. Ya están las tablas con sus, perdón, con sus atributos, bueno, en este caso con los campos y sus nombres, ¿sí? Con los nombres de las tablas y ya, todo ya lo hicieron. Y ya hay, pues, campos relacionados, ¿no? O tablas relacionadas. Ahora, para la relación, ¿qué es lo que sigue en este caso? Pues ya es hacerlo en tu manejador de base de datos y es lo que vamos a aprender. Ahora, algo muy importante es de seguir. La clave de empleado, que aquí se definió, si se definió como un carácter, como un tipo, vamos a ver, voy a abrir la base de datos que teníamos como ejemplo. Deme chance para que se entienda mejor. Déjenme buscar la carpeta. Ok, aquí está. Tenemos que ver que los campos que están relacionados entre las tablas tengan la misma definición de datos, o sea, de tipo de datos. Es decir, si tú pusiste que la clave de empleado va a ser un texto corto, a ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir. A ver, dame chance, voy a componer esto para que se pueda ver como yo quiero. Vamos a compartir y qué otro, este también. Este no. Dame chance, voy a perdón, ya me atraganté. Ya está, están estas. Perfecto. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que yo esté cambiándome de ventanas y no estar yo quitando y poniendo, ¿ok? Entonces ahorita se van a ver al infinito y más allá. Se va a aparecer todo esto, ¿ok? Pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Aquí están las tablas. Y les digo, esta clave de empleado que se relaciona con esta clave de empleado foránea de la tabla cliente, tienen que tener la misma definición de tipo de datos. Es decir, vamos al Access. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Vamos a que el Access. Si tú definiste tu clave de empleado como texto corto, que son 255 caracteres, entonces, cuando tú definas, cuando ustedes definieron su tabla cliente, esta clave de empleado foránea que tiene que ver con la de empleado, tiene que ser también un texto corto. ¿Sí? Tiene que ser también texto corto. Si ustedes lo definen como un número, ¿sí? O como un texto largo, o como una fecha, o sea, es decir,
que esta clave de empleado, que tiene que ser la misma definición que esta, porque es la misma que se va a relacionar, si no tiene la misma definición de tipo de dato, no va a funcionar la relación, porque se necesita que sea lo mismo. O sea, sería el colmo que tú le digas aquí que vas a tener 10 caracteres y aquí como como un numérico pequeño de 5 dígitos, por decir algo, y aquí le digas que va a ser un numérico de 8 dígitos, o sea, diferente. No, debe ser igual de 5. O si aquí dijiste que es un texto corto de 10 caracteres, pues aquí si tú pones que es un texto corto de 5 caracteres, tampoco va a funcionar, tiene que ser también de 10. Entonces, todas las claves foráneas, en pocas palabras, como clave de turno, como clave de fraccionamiento, como clave de género, todas tienen que coincidir en el tipo y tamaño de datos que su clave principal en su respectiva tabla. ¿Sabe? ¿Alguna pregunta? Hoy que abrieron su... Dime, Aarón. Ah, no, es que tengo un problema. En mi ATES, las claves las tengo como autonumeración, las quería cambiar, pero no más, no. Vas a tener que No volver a podía. hacer, vas a tener que volver a hacer la base de datos. Aquí es donde van a empezar a tener problemas si no me hicieron caso en no definir por definir. Tienes que Es empezar. que no sé cómo cambiarlo de autonumeración. Lo quiero cambiar, pero me dice que no puedo. Metiste datos, llenaste de datos la tabla. Sí. Sí, entonces dije que no lo hicieran. ¿Por qué lo hiciste? Te dije que no lo hicieran. Si tienen datos, bórrenselos Ah, y ya traten veo. de modificarlos. Si no puedes modificarlo, vuelves a hacer la base de datos. Ni modo, te va a servir de práctica. Pero si no puedes, tienes que hacerlo así. Ahora, si está como autonumeración, por eso les dije, fíjense bien lo que les voy a decir. Estas claves, la de empleado, la de cliente, la de película, esas tres no deben de ser autonumeración, ¿no? Las únicas que pueden ser autonumeración son turno de empleado, colonia de fraccionamiento, las que son tablas pequeñas, género cliente, clasificación, género película y precio. Porque estas, pues aparte que tienen poco, pues se van a relacionar, bueno, sí se puede, ¿no? Pero de preferencia estas no, porque estas van a ser una letra con un número y cosas así. Entonces a la hora de relacionar, pues sí se necesita que sea igual. Ahora, si lo pusieron como autonumeración, pues la autonumeración es un entero largo, ¿sí? ¿Qué significa? Que la clave de empleado foránea aquí en cliente, tú lo vas a definir como un entero largo, no como una autonumeración, para que sea igual, ¿sí? ¿Sale? Porque normalmente la autonumeración solamente son las claves principales. Si tú creas una clave foránea aquí que no es clave principal, que se hace referencia a uno que es de autonumeración, lo tienen que definir como entero largo, ¿ok? Para que pueda tener compatibilidad y tenga el mismo tamaño y todo, ¿ok? Trata de hacerlo, Aaron. Primero borra tus datos y después trata de cambiarlos. Si no, vuelves a hacer la base de datos como les pedí, por favor. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿alguna duda con esto? ¿Otra duda? Por favor. Si ya hicieron, fíjese bien, pónganse a ver cada una de las claves principales que se relacionan con otras como foránea. Si no están iguales, cámbienlas antes de meter datos y más que nada antes de relacionar porque no les va a dejar. ¿Sale? Entonces, yo ahorita voy a hacer, vamos a hacer rápidamente otra tabla. Bueno, esta tabla ya está creada, pero no tiene nada, ¿verdad? Bueno, vamos a borrarlas para no confundirnos. Ahorita voy a hacer una relación para que veamos. Bueno, vamos a ir viendo cómo se debe de hacer. ¿Qué dijo? Pero no lo vi. Lo quité rápido. Ah, está abierto. Ok, la voy a cerrar.
Pero para ello, pues voy a crear una tabla que se llame vamos a poner, para que no sea igual vamos a poner que se llame bueno, sí, vamos a poner cliente, ¿ok? Y pues cliente, les dije que la definamos como clave de cliente. Va a ser un texto corto. Voy a poner poquitas cosas nada más para que no sea tan tardado, ¿ok? Voy a poner el nombre. Vamos a poner texto corto igual porque pues, no hay nombres de más de 255 caracteres. Si saben, alguno me avisan. Claro, en el caso de nombre, solo nombre, bueno, pues no hay otra opción, ¿no? Solo no texto corto, ok, déjenme, no dije nada. Nombre del cliente. Y vamos a poner teléfono. No voy a poner todos para que no sea tan tardado esto. Teléfono, sí voy a poner igual un texto corto, porque acuérdense que el teléfono no es numérico, no es para sumarlo y restarlo, es simplemente, y puede tener guiones, entonces no. Y vamos a poner, ¿qué será? Ya, bueno, vamos a poner ya la clave de empleado, que es la foránea. Así nada más para que... Entonces, clave de empleado, ¿cómo lo definimos aquí? Como un texto corto, ¿ok? Entonces vengo aquí a cliente y le digo que también va a ser un texto corto, ¿ok? Ahora, si aquí en empleado yo lo defino, a ver, no sé si se pueda definir, voy a ver si lo puedo cambiar, lo voy a poner 30, si se pudo, es decir, aunque diga 255, que es el máximo, ustedes pueden cambiarle aquí si quieren a un número menor. Digo, pues un nombre no tiene caso que tenga 255 caracteres y nunca lo vas a llenar. Entonces, ponle más o menos lo máximo que pueda haber. Pero fíjense, yo ya cambié clave de empleado, pero no era texto corto, perdón, disculpe. Lo voy a poner como 30, ¿ok? Texto corto y es de 30 caracteres. Ahora, fíjense cómo el de cliente, clave de empleado, que es la que se relaciona con esta clave de empleado, pues se quedó como 255. Entonces, hay que cambiarlo igual a 30. Eso es a lo que voy yo. Que tanto la clave foránea como la clave principal que hace relación a esa clave foránea deben de tener la misma definición de tipo de dato y de tamaño, ¿ok? Entonces, ahora sí, se pueden ya relacionar por medio de estas dos claves sin problema. Vamos a tratar, voy a cambiarlo como número nada más para que veamos el ejemplo. Voy a tratar de hacer la relación. Y, bueno, no, primero lo vamos a hacer bien, como debe de suceder. Y ya después vemos el error que pueda suceder. ¿Okay? Entonces, clave de empleado está definido como un texto corto de 30 caracteres. Y la clave foránea de clave de empleado, eso voy a poner, es llave foránea de empleado. No, de empleado. Y esta también la definí como texto corto de 30 caracteres. Entonces, ¿cómo se hace una relación? Vámonos aquí a la ola clic para que ustedes lo vean igual. Acuérdense para empezar, ¿qué tipo de relaciones pueden haber? Relación 1 a 1, cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con único registro de la tabla. Ya lo vieron con David, ¿verdad? Esto de las relaciones, tipo de relaciones, que me digan. Sí, maestro. Muy bien, gracias. Relación 1 a varios o de varios a 1,
que es cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un registro de otra tabla y un registro de la otra tabla, o sea, un registro de una tabla secundaria puede estar relacionado con un único registro de la tabla principal. Y un registro de la tabla principal puede estar relacionada con más de un registro de la tabla secundaria, por decirle un nombre, ¿no? O podemos llamarle de esta manera. Un registro de la tabla A puede estar relacionado con un registro de la tabla B, pero el registro de la tabla B se puede relacionar con muchos registros de la tabla A. Al revés no, porque es de uno a varios. Cuando es de varios a varios, pues el registro de la tabla A, uno puede estar relacionado con muchos o más de un registro de la tabla B, y la tabla B, un registro, puede estar relacionado con muchos o uno o más registros de la tabla A. Entonces, de muchos a muchos. Entonces, en este caso, que el cliente está relacionado directamente con el empleado por medio de una clave foránea, es porque la relación se dio de uno a muchos. Porque cuando es de uno a muchos, ¿sí? Hay una de ellas que le va a pasar la clave principal a la de muchos, ¿ok? Es decir, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, ya lo deben haber visto con David, pero lo vamos a repetir. Tenemos que pensar, un empleado, ¿cuántos clientes va a atender? ¿Uno nada más o muchos? Pues muchos. Y un cliente va a ser atendido en el momento que vaya. No estoy hablando de cada vez que vaya. Estamos hablando de la instancia en el momento. Va a ser atendido por un solo cliente, un solo empleado, perdón. Entonces es una relación de uno a muchos, ¿ok? Cuando eso sucede, entonces la tabla que se le dice muchos le va a pasar su clave principal al de uno. Digo, al de uno le va a pasar al de muchos, perdón. ¿Vale? Entonces, por eso por eso empleado le pasó a cliente. Empleado le pasó a sus clientes su llave foránea. Eso lo debe haber visto con David. No me voy a meter mucho en esto porque no quiero revolverles. Entonces es de uno a muchos. Por lo tanto, le pasó cliente su clave foránea empleada. Si fuese una relación de muchos a muchos, como ya vieron, pues los dos le van a pasar la clave principal a una tabla intermedia, y esa tabla intermedia, que es como por ejemplo la de renta, va a tener sus dos claves, ¿no? Bueno, entonces, regresando aquí, recordando un poquito de los tipos de relaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la primera relación? Aquí hay un video por si lo quieren ver, para los que les gusta también ver videos, pero ahorita no lo vamos a ver. Ustedes ya tienen esta página, ya la pueden estar viendo cuando quieran, ¿ok? Para crear relaciones en Access vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pulsar el botón Relaciones que está en la pestaña Herramientas de datos, de base de datos. Entonces, nos vamos aquí a Relaciones, Herramientas de base de datos, ahí está aquí. Nos vamos a ir a donde dice Relaciones, que está acá. Le vamos a dar clic. Me va a aparecer esta tablita, ¿sí? Dice, o bien desde el botón Archivo Información, bueno, esa es otra opción, ¿no? Vamos a cerrarlo. En Archivo, ¿dónde dijo? Perdón. Archivo Información. Archivo. Está un poquito más complicado llegar allá, ¿no? ¿Cómo ves la primera opción? Sí, ya la vi, está acá. Y nos vamos a... Pues aquí, por ejemplo, no apareció. Por eso digo, mejor usen, no sé si depende de las versiones, pero mejor vayan a Herramientas de Datos, Relaciones. Aquí está. ¿Ok? Y les va a aparecer... No, vamos a volver a hacerlo. Ahí está, es lo que quería que apareciera. ¿Okay? Les va a aparecer esta tablita. Bueno, ese cuadro de diálogo donde están las tablas. En caso de que tengas una tabla abierta, también encontrarás ese botón en
la pestaña herramientas de tabla en diseño, grupo relaciones, si estamos en diseño, o en la pestaña herramienta tablas, grupo relaciones, si estamos en vista de hojas de datos. Es decir, como está abierto cliente, vamos a cerrar relaciones aquí. Entonces, aquí en diseño, van a ver que aquí está también relaciones, ¿ok? Porque está abierta. Pero bueno, es lo de menos. La cosa es que aparezca esto, que es lo que deben de trabajar. Va a aparecer el cuadro de diálogo, mostrar tabla, y en él vamos a indicar qué tablas vamos a relacionar. Aquí en este ejemplo, pues se ven más. Dice, 1, selecciona una de las tablas que pertenecen a la relación haciendo clic sobre ella y ya va a aparecer dicha tabla remarcada. También puedes seleccionar varias a la vez usando control, ¿ok? Es decir, voy a seleccionar la tabla que voy a relacionar. Voy a seleccionar empleado. ¿Sí? Ya se marcó. Hacer clic sobre el botón agregar. Entonces vamos aquí donde dice agregar. Y va a aparecer la tabla con sus campos, ¿ok? Vas a repetir los dos pasos anteriores para añadir las tablas sobre las cuales queremos efectuar relaciones. Pues en este caso lo vamos a hacer también con cliente. Y ya va a aparecer. Uy, no se guardó. Espérame un momentito. No se ha guardado. Ahí está. Eso sucedió porque no lo había guardado, ¿ok? En un momento dado que se tengan que ir a otro lado, ya está aquí. ¿Sí? Entonces nada más es darle clic derecho en mostrar tabla para que te vuelva a aparecer este aquí, ¿ok? Entonces selecciono cliente, le doy a agregar y ya apareció cliente también con sus claves y sus campos, ¿ok? El primero que nada, en pocas palabras, es aparecer las tablas que queremos relacionar, ¿ok? Y ya le damos botón cerrar a este. Ya teniendo las tablas que tenemos que relacionar, pues vamos a hacer lo siguiente. Van a aparecer en la ventana, ahora aparecerá la ventana de relaciones con las tablas añadidas. Pues está, como está acá, ¿ok? Para crear la relación vamos a ir sobre el campo de relación de la tabla principal, que en nuestro caso es clave de empleado, en empleado. Aquí pues está hablando de este ejemplo. Cuando lean esto, pues van a hacer caso de este ejemplo. Yo estoy hablando de este ejemplo de acá. Pero bueno, en este caso dice que en nuestro caso código de pacientes, que está acá, de la tabla pacientes, y en este caso es el código de empleado en empleado, ¿ok? Pulsar el botón izquierdo del ratón y mantenerlo pulsado para arrastrarlo, o sea, lo vamos a mantener pulsado para arrastrarlo hasta el campo que es el campo foráneo, que en este caso dice código paciente de la tabla secundaria ingresos. O sea, código paciente aquí, pues se relaciona con código paciente de ingresos. Entonces, sería arrastrarlo hasta aquí con el botón izquierdo. O sea, el botón normal con tu dedo normal, ¿no? Y en el caso que seas derecho, si eres izquierdo, pues con el derecho. Porque se puede programar el ratón para que puedas usarlo como zurdo. Se suelta el botón y ya va a aparecer las modificaciones. Entonces te va a aparecer esto. Pero vamos a hacerlo primero. Es decir, voy a irme a empleado, voy a dejar apretado el campo clave de empleado y lo voy a arrastrar a clave de empleado 1. ¿Sí? Ya que estoy sobre de él, lo suelto y ya aparece esta tabla, que es lo que quería. Esta tabla. ¿Qué significa esta tabla? Pues ahí vamos a hacer la relación correspondiente. Dice, en la parte superior deben estar los nombres de las dos tablas, ¿sí? O sea, aquí y acá. En este caso sí, empleado y cliente, si se fija. Y aquí en este caso del ejemplo es paciente y ingresos. Y debajo de estos, el nombre de los campos de relación. En este caso del ejemplo de la imagen es código paciente y código paciente también. Y en el caso de nosotros, clave de empleado, o sea, clave guión empleado, clave guión bajo empleado 1. No tienen que llamarse igual. Ojo, ¿eh? No tienen que llamarse igual. Lo que sí tiene que ser igual son tanto el tipo de dato como el tamaño del tipo de dato, ¿ok?
pero sí pónganle nombres que se parezcan o que sepan de qué es cada uno, ¿ok? De hecho, debió llamarse clave-empleado ¿sí? Pero yo se me olvidó modificarlo, pero ya no pasa nada, lo de menos. Dice, ojo, la información de ambos campos se debe de corresponder. Por lo tanto, han de ser del mismo tipo de datos, es lo que les estoy diciendo. No puede relacionar, por ejemplo, una fecha de nacimiento con un apellido. En cambio, no es necesario que el nombre sea del mismo, es lo que se acabó de decir. No tiene que ser el mismo el nombre, pero sí el tipo de dato y el tamaño de también, aunque no lo diga acá. Observa en la parte inferior del tipo de relación, que es así. Observa en la parte inferior el tipo de información de relación que se asignará dependiendo de las características de los campos de relación. En nuestro caso es uno a varios, porque el mismo paciente puede ingresar en la clínica más de una vez. Y en este caso, un cliente va a ser atendido por muchos empleados. Entonces, uno a muchos. Observa en la parte inferior de Alvio, ¿verdad? Activa el recuadro exigir integridad referencial haciendo clic sobre este. Si se desea, se puede activar la casilla actualizar en cascada los campos y eliminar las capas. Eso te lo explican acá. Si lo quieren leer, antes se los voy a comentar. Y ya por el final le vamos a poner el botón crear y se va a crear la relación de esta manera. Se va a ver una línea o curva, como quieran llamarle, que va desde código cliente paciente a código paciente del otro, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a decirle que vamos a exigir integridad referencial. ¿Qué es esto? Ahí. Ay, pensé que me iba a dar. Es acá. Al diseñar una base de datos, la información se divide en muchas tablas basadas en temas para minimizar la redundancia de datos. Después se provee a Access de un medio para recopilar de nuevo la información, cuando se obtiene la información, colocando campos comunes en tablas relacionadas. Por ejemplo, para representar una relación uno a varios, se toma la clave principal de la tabla 1 y se agrega al campo adicional a la tabla varios. Para recopilar de nuevo los datos, Access toma el valor de la tabla varios y busca el valor correspondiente en la tabla 1. Es lo que les decía hace un rato, es decir, va a agarrar este y va a buscarlo en la tabla de empleados, que tiene muchos, cuál macha o cuál es igual para que se sepa cuál es el empleado que atendió, ¿no? Es lo que nos está diciendo acá. De este modo, los valores de la tabla varios hacen referencia a los valores correspondientes de la tabla 1. Entonces, suponga que tiene una relación de 1 a varios entre las tablas tales, ¿no? Y se desea eliminar un transportista. Si el destinatario que desea quitar tiene pedidos en la tabla, en la otra, ¿sí? Pues al momento de quitarlo, dice aquí, se van a quedar huérfanos, entre comillas, si se elimina el registro. Bueno, se los voy a explicar acá. Si el empleado atendió a tal cliente, ¿sí? Y el día de mañana queremos, bueno, uno de los empleados, es un ejemplo, ¿no? Va a depender de la tienda, del negocio y todo, pero uno de los empleados ya fue despedido o ya se fue, pues ya no va a existir, ¿no? Entonces, el día de mañana, cuando quieran ver quién atendió a Juan, y digan, fue el empleado E005, pero el empleado E05 ya no existe, ya se fue. Entonces, vamos a suponer que la empresa dice, pues ya borra esta relación porque no existe ya. Entonces, para eso es esta casilla de exigir integridad referencial. Es decir, si ya no existe el empleado que atendió y yo voy a borrar en esta tabla de empleado el empleado porque ya no existe, pues se tiene que borrar acá también esta clave de empleado porque ya no existe. Entonces, eso lo hace automáticamente Access. Eso vendría siendo la integridad referencial. Entonces, por eso te dice que sí, que la exijas. O sea, que cuando haya esa situación, sí lo haga automático. Ahora, si no, en el caso de que la empresa diga, no importa, aunque ya no exista aquel empleado, yo no voy a borrar su
su registro porque en algún momento voy a querer saber quién lo atendió y así. O sea, son cosas que se van a dar con la empresa, ¿ok? Entonces, de que eso no va a ser siempre, va a depender de qué se necesita. Pero le vamos a decir que sí. Entonces, vean cómo aquí en empleado tiene la clave de empleado y en cliente la clave de empleado 1, que son las que se relacionan. Le voy a decir exigir integridad referencial. Y luego aparece esto. ¿Qué significa actualizar en cascada los campos relacionados? Que si yo modifico algo en una tabla, que se tenga que modificar en la otra, porque de manera en cascada, es decir, en todas las donde se tiene que modificar, que están relacionadas, se tiene que modificar. Y si se elimina, pues igual, que se elimine en cascada en todos los registros relacionados. Lo que les decía, si un empleado dejó de trabajar y lo eliminas, entonces se va a ir a las tablas con que se relacionan, en este caso, cliente, para que se elimine automáticamente de manera en cascada. Es decir, va a ir con todas las tablas o todos los registros que están relacionados con el que se borró en empleado para que se borren también. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. No siempre se necesita, no siempre se va a querer. Hay que pensarle cómo está esta situación. ¿Vale? Si no lo ponemos, no pasa, pues no va a suceder eso. Es decir, no se va a estar borrando y todo, pero va a haber redundancia en el caso de que sí se necesitaba borrar, etc. Entonces vean cómo que se volvió uno a varios, ¿ok? Ya que tengamos esto, pues ya nada más le damos crear. ¿Sí? Ya no se metan con otras cosas porque ya... Dice, el motor de base de datos no pudo bloquear la tabla cliente porque actualmente la está utilizando otro usuario o proceso. No sé si es, voy a cancelar. No sé si es porque están abiertas, los voy a cerrar. Sí, voy a guardarlo. Vamos a volver a hacerlo. Voy a agarrar la clave de empleado y la voy a llevar a clave de empleado en cliente. Vemos que sí sean los que están diciendo. Si se equivocan, pues aquí aparecen y ponen la que debe de ser. Vamos a decir exigir. Y le voy a dar crear. Ahí está. Era porque estaban abiertas. Traten de cerrar las tablas cuando van a relacionarlas, ¿ok? Y ya queda la relación de esta manera. Si ustedes mueven, fíjense cómo se va a ir quedando esa unión, esa liga, esa relación, ¿sí? Entonces, no importa, tú puedes ir moviéndolo y acomodarlo como quieras. Cuando luego relaciones otra, lo mismo se va a quedar, por ejemplo, cuando relaciones la de, vamos a ver aquí, ¿cuál? Bueno, vamos a suponer que tenga otra aquí y se relaciona con otra tabla, también va a aparecer una línea que se relaciona con la otra y la pueden ir moviendo a la forma en como ustedes quieran que se vea, ¿no? Nada más que una vez que lo cierran, pero vamos a guardarlo primero que nada y luego vamos a cerrarlo. Cuando lo vuelvan a abrir, sí, pues ya va, se supone que debe aparecer como lo dejaron. Vamos a dejarlo así, vamos a guardarlo, vamos a cerrarlo, lo vamos a abrir otra vez y así, ¿ya vieron? Entonces hay que guardarlo antes. Entonces ya existe la relación. Entonces fíjense cómo, si ya vieron el diagrama entidad-relación, se parece a ese diagrama entidad-relación. Es decir, el diagrama entidad-relación que hicieron en el diseño, cuando ya estén haciendo sus relaciones en Access, se va a parecer a lo que tienen en su diagrama entidad-relación, estas relaciones, ¿ok? Y así nos vamos a ir con todas las tablas, ¿ok? Vamos a ir relacionando. Entonces, aquí, pues, la siguiente página, aquí hay un ejercicio, pero necesitan un archivo que no encontré. Ahí sí les falló un poquito al aula clic. La siguiente página es añadir tablas a ventanas de relaciones. Es decir, si ya hemos creado una relación y queremos crear otra, pero se dispone de la tabla, pero no se dispone de la tabla en las ventanas, debemos añadir la tabla. Es lo que les decía. Así, si ya estoy aquí y quiero agregar otra, pues nada más le doy clic derecho, mostrar tabla y la seleccionan y la vuelven a poner. O aquí le dan mostrar tabla, que es lo mismo. Buscan la tabla y le dan agregar. Si quieren ocultar una tabla, es con esta. ¿Sí? Si se vieron, ya se ocultó. Lo voy a volver a agregar.
con toda la relación. El hecho de ocultarla no significa que se perdió la relación. Si yo me pongo sobre este, le doy a ocultar, se queda solita. Esta es en la tabla de relaciones, ¿no? En la ventana de relaciones. Pero la puedo volver a mostrar de esta manera, ¿ok? Para eso son estos botones, ¿no? Mostrar las relaciones directas y mostrar todas las relaciones. Ese es el caso de que esté lleno ya, ¿no? Pero ahorita no se va a poder apreciar esto. ¿Ok? Entonces, si yo oculto las dos y digo mostrar todas las relaciones, me vuelve a aparecer las que están relacionadas. Voy a volver a hacerlo. Voy a ocultar las dos. Si yo entro a relaciones no veo tablas, digo voy a ver cuáles están relacionadas, le doy clic a este botón y aparecen todas las relaciones, ¿ok? Todas las tablas relacionadas. En este caso nada más son dos. Esto es lo que te explican acá, ¿ok? Modificar relaciones, posicionarse en la ventana de relaciones y exigir entre estas dos formas. Hacer clic en el botón derecho sobre la línea que representa la relación a modificar y elegir modificar relación. ¿Sí? Es decir, si yo vengo acá, me doy clic a esto, pues yo le puedo dar aquí en modificar relaciones y me va a aparecer aquella tablita del principio. Es el caso de que, se me olvidó, no debía de llevar a exigir integridad. Pues para eso es, ¿no? Para volver a aparecer. Es decir, en otras palabras, si quieren volver a ver la relación de estos dos en aquella tablita, le das clic en la línea, le das modificar relaciones aquí en este botón, en herramientas, que va a aparecer. Y ya le modificas lo que tengas que modificar y listo, ¿ok? Esto es esta parte de aquí. Eliminar relaciones, pues es simplemente te pones sobre ella y le vas a dar clic derecho y le das eliminar, ¿sí? De borrar diseño. Ok, es lo mismo, para borrar la relación, ¿ok? Nada más que tiene diferente nombre. Le voy a decir que no. Entonces, clic derecho aquí, modificar relación para que aparezca la tabla o eliminar para que quite la relación. O aquí para borrar la relación y aquí para modificar la relación, ¿ok? Siguiente página de esto es limpiar la ventana relaciones, es decir, borrar todo el diseño, pues es con borrar diseño. Nada más tengan cuidado que borra todo, no borra nada más una relación. Entonces, mejor para borrar una especie individual, se van a ella, le dan clic derecho y eliminar, en caso de que lo necesiten, ¿ok? Mostrar relaciones directas, pues ya se los puse hace un rato. Y mostrar todas las relaciones. Es lo que les mostré hace un rato. Y se acabó este tema, ¿ok? Entonces, estas tres páginas, pues son para ver las relaciones, ¿ok? En Access me refiero. Y es lo que ya ahorita les expliqué de manera práctica. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? De todas maneras, les digo, esto ya lo tienen, lo pueden leer, pueden ver los videos, pueden entrar a donde quieran para entenderlo de nuevo, pueden ver este video que ya se está grabando y los voy a pasar. ¿Qué es lo que necesito ahorita? Pues sencillo, que sigan haciendo las relaciones que hay en esta tabla, en esta videoclub. Ustedes ya tienen todas sus tablas. Si no las tienen, háganlas. Con mucho cuidado, como debe de ser, como les pido que se llamen, que la clave de empleado foránea y principal tenga el mismo tipo y el mismo tamaño, etcétera, ¿ok? Entonces, ustedes van a seguir las otras relaciones, van a seguir haciendo las otras tablas y relacionar las otras tablas, perdón. En este caso, pues van a tener que relacionar clave de turno de empleado con empleado y todas las demás. Colonia, que va tanto en este como en este, ¿sí? Y hasta en este también por acá. No, en película no lleva, solo en estos dos. Y así, todas las relaciones que hay en esta base de datos la van a hacer en Access, ¿ok? Así como lo hicimos ahorita. ¿Alguna duda? ¿No la hay?
¿Segurito? Bueno, entonces, eso es lo que necesito que hagan. ¿Alguien va a hablar? Bueno, voy a detener la presentación. Entonces, eso va a ser la tarea de esta semana. Y el siguiente jueves, o sea, este jueves que viene, pues más que nada va a ser, es que estoy pensando, me quedo pensando porque para no tener tanto relajo que hacer, ¿cuánto más les va a llevar? Pero bueno, ya estaba pensando en si hicieran un resumen de esto y todo. Bueno, voy a pensar que lo van a leer ustedes para hacer las relaciones. Entonces, más que un resumen, pues sí les voy a pedir un reporte paso a paso cómo lo van haciendo, ¿sí? Al menos de una sola relación, ¿sí? Al menos, pueden ser de varias. Es decir, aparte de hacer, ¿sí? Aparte de hacer la práctica de ir relacionando, que en su libreta me hagan un reporte de una de las relaciones que hagan, cómo hicieron el paso a paso de esa relación, ¿sale? Entonces van a ser dos tareas en uno. Una es hacer las relaciones de su base de datos, de todas las bases de datos, hacer todas las relaciones. Y en su libreta escribir al menos un reporte, hacer un reporte paso a paso de cómo hicieron una relación, al menos. Pueden ser varias si quieren, pero con una está bien. ¿Sí? Entonces, esas dos tareas serían para esta semana. Y al siguiente jueves, pues solo va a ser para dudas, preguntas o alguna información que necesiten o algo que necesiten que se aclare. Para que el otro martes, a ver, ¿cuándo es inhábil? No, es hasta el otro. Acuérdense que el día 2 de... El día 2 de noviembre es inhábil. O sea, no vamos a tener una clase a la semana, esa semana. Entonces, ahí está. Tenemos este 19, este 21, este 26, este 28. Y este 2 de noviembre no va a haber clase, entonces hasta el 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases más en este parcial, porque el 10 de noviembre es el último día que voy a pedir que me entreguen sus tareas. Alguna tarea atrasada del primer parcial, alguna tarea atrasada del segundo parcial, porque el 11 tengo último día para subir este recuadro azul. Voy a bajarlo. Ya se los mostré el primer parcial, se lo voy a volver a mostrar. Significa que tengo que registrar mis calificaciones. Entonces, ese día, pues ya va a estar complicado seguir calificando para luego subir. Entonces, más tardar el 10 que me entreguen sus tareas para que yo el 11 suba calificaciones. Entonces, este día 9, pues a lo mejor va a ser para dudas o alguna situación que falte, porque pues no voy a dejar una tarea, obviamente, ¿no? Pues no van a tener un día más. Entonces, el siguiente jueves vamos a ver las dudas de esto, si hay alguna situación. Si yo creo ya conveniente para reponer este 2, pues doy otra clase. Sin embargo, voy a ver cómo van con las relaciones para luego ir avanzando con los temas, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces déjenme hacer la captura de los que están ahorita. Espero que no haya salido alguien y ahorita que pase lista de esta manera ya no esté, porque no va a aparecer en mi lista. Espera que abra Word y yo lo inserte. Ok, está. Muy bien, jóvenes. No se vayan, por favor.
Eso estoy pasando lista. Aunque no oigan nada, estoy haciendo la captura de los que estoy viendo. Están conectados. Entonces, hoy vinieron... Uy, ya vi más hace un rato, ahorita nada más veo menos. Pero bueno, espero que... Son 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ok, muy bien. Si no hay ninguna duda, pues ya, nada más me queda subir a Classroom estas tareas para que ahí las, o sea, poner las instrucciones de las tareas para que ahí las suban. Obviamente voy a, de lo de la libreta, del reporte de cómo hicieron una relación, es con foto. Y obviamente ya cuando hagan sus relaciones es el archivo que me van a subir. ¿Sí? El que no vayan a subir aquel que no tiene relación. O sea, obviamente si van a trabajar sobre ese, pues sí, cuando lo suban, pues lo va a hacer con ya las relaciones. A ver, Edwin, dime. ¿Vas a escribir o vas a hablar? Porque no te oigo. Aarón. Pues tienes levantada la mano. Ah, no era de la... Intento bajarla, pero no más, no. Bueno, ya la bajo yo, no te preocupes. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces hasta acá sería todo y nos vemos la siguiente clase. ¿Vale? Hasta luego, profe. Nos vemos, bye. Bueno, profe. Nos vemos, maestro. Nos vemos, bye, bye. Gracias. Adiós.